1 para el sexto semestre de la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales. Mi nombre es Rudy Alejandro Paredes Gaitán y tengo el honor de trabajar, como ya se los dije, el curso de Derecho Procesal Civil 1. Este es el programa que vamos a trabajar durante el semestre. Aquí están los temas. Lo voy a dejar aquí unos segunditos para que ustedes vayan viendo los temas que se van a desarrollar dentro del semestre. Para la semana 1 tenemos los puntos introductorios, que es el derecho procesal, el derecho material, los principios fundamentales del derecho procesal, principios fundamentales del proceso, que es la jurisdicción, que es la competencia, la perpetuatio jurisdictionis, la jurisdicción ordinaria, la privativa, la competencia, las clases de competencia y cómo vamos a determinar la competencia. Dentro de la bibliografía recomendada por la Universidad Rural de Guatemala, haciendo la observación que no es obligación que la compren, pero sí es bibliografía recomendada, tenemos el libro de Derecho Procesal Civil Guatemalteco del doctor Mario Estuardo Gordillo Galindo, los conceptos de acción, pretensión y excepción, segunda edición, del doctor Mauro Chacón Corado, el Derecho Procesal Civil de Guatemala, de volumen 1, es el que nos va a servir para este curso, del doctor Mario Aguirre Godoy, así como algunas leyes que vamos a determinar en su momento. Sin embargo, es importante mencionar que dentro de la bibliografía nacional, pues hay suficientes libros, no por fuerza tienen que utilizar todos estos, sino que pueden ustedes escoger algún otro libro que les sea más entendible o que les guste más la lectura. Dentro de las leyes que vamos a trabajar para este semestre tenemos lo que es la Constitución Política de la República de Guatemala. Esto es obligatorio, sí o sí. El Código Civil, el Código Procesal Civil y Mercantil, la Ley del Organismo Judicial, el Código Civil, el Código de Comercio, la Ley de Tribunales de Familia. Entonces, la metodología que vamos a utilizar, pues son clases virtuales cada domingo. Iniciamos a las 2 de la tarde en punto para las 3:30. Las dudas que ustedes puedan tener me las envían al correo institucional para que la otra semana las podamos resolver. Si alguno de ustedes recibió clases conmigo y tiene mi teléfono y tiene comunicación con los demás, pueden hacérmelas llegar ahorita en el momento de la clase y yo se las resuelvo de una vez. Si no, sería la otra semana por medio del correo institucional, ya que no lo tengo vinculado a ningún otro aparato, sino que al terminar la clase, pues voy a ver el correo, cuáles son sus dudas, sus preguntas, y tratárselas de resolver la semana próxima. Entonces, como ya se los había dicho, nuestro curso Derecho Procesal Civil 1, código FG 53, curso Derecho Procesal Civil 1, código FG 053, semana 1, tema Derecho Procesal, la definición, características, naturaleza jurídica. Mi nombre es Rudy Alejandro Paredes Gaitán. El objetivo de la clase para esta semana, que ustedes como estudiantes del sexto semestre de la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rural de Guatemala adquieran los conocimientos necesarios sobre los siguientes temas, que es el proceso, la definición del mismo, las características, la naturaleza jurídica, así como conocer el Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley 107, principios que rigen al proceso y los presupuestos procesales.
Entonces vamos a iniciar con qué es el derecho procesal. Es importante recordar nuestro curso de introducción al derecho, así como de teoría del proceso, cuando dividíamos el derecho en derecho sustantivo y derecho adjetivo. Recordemos que el derecho sustantivo es el derecho escrito. Podemos decir el Código Civil, el Código Penal, alguna parte del Código de Trabajo, que es el derecho sustantivo, donde prácticamente es el derecho escrito, está regulado para toda la población guatemalteca, no está regulada para determinada persona, no está regulado para determinada persona, sino que para toda la colectividad. Pero si nosotros queremos hacer valer esos derechos escritos en el derecho sustantivo, tenemos que acudir al derecho procesal. El derecho procesal lo que viene a hacer es poner al derecho sustantivo a trabajar. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si nos vamos al Código Penal y nos indica el artículo 123 del homicidio, quien matare a tal y tal persona tendrá una pena X. Entonces, ¿a quién va dirigido eso? ¿A quién va dirigido ese artículo? A toda la colectividad, a todas las personas que viven dentro del territorio. ¿Qué quiere decir? Que va dirigido a todos, a quien matare. Sin embargo, si viene tal persona, Juan Pérez, y mata a una persona, ¿cómo lo vamos a juzgar? Por medio del derecho procesal. El derecho procesal va dirigido a un individuo específico. Por ejemplo, a Juan Pérez, él va a tener que llegar a los tribunales de justicia, solventar su situación jurídica mediante un procedimiento. Ese procedimiento es el derecho procesal. El derecho procesal viene a estudiar las ramas del derecho sustantivo, ya sea derecho civil, ya sea derecho laboral, ya sea derecho administrativo. Por ejemplo, civil lo va a estudiar las acciones para poder aplicar el derecho procesal civil. Al derecho administrativo, el derecho procesal administrativo. Al derecho penal, el derecho procesal penal. Y así, todos los derechos procesales. En nuestro curso, el derecho se llama derecho procesal civil y mercantil y va a abarcar tres ramas del derecho muy importantes, que es el derecho civil. ¿Cómo vamos a pedir nosotros que entre a funcionar ese derecho sustantivo civil? El derecho mercantil y el derecho de familia. Por eso es su nombre, Código Procesal Civil y Mercantil, que abarca también procesos de familia. Aquí en la diapositiva tenemos una definición, conjunto de normas jurídicas relativas al proceso. O sea que viene a estudiar todo lo que es el proceso, una secuencia ordenada de etapas, de actos que buscan determinado objetivo. ¿Cuál es el objetivo que busca el proceso? La resolución de un conflicto. ¿Y cómo se va a resolver? Mediante una sentencia. Entonces podemos decir conjunto de normas jurídicas relativas al proceso o conjunto de normas que ordenan el proceso, o sea que vienen a ordenar esa serie de etapas, la etapa 1, la etapa 2, la etapa 3, no podemos nosotros ir en una forma desordenada, que regulan la competencia del órgano jurisdiccional. Eso vamos a ver en esta clase, cuál es la competencia del órgano jurisdiccional. Si nosotros vamos a entablar una demanda, tenemos que saber las reglas de competencia para no hacer el ridículo, por así decirlo, de plantear una demanda en un órgano jurisdiccional que no es competente. ¿Qué le vamos a decir a nuestro cliente si nosotros estamos planteando una demanda en un órgano jurisdiccional que no es competente? Entonces, esto lo vamos a aprender en este curso, las reglas de la competencia. Y esto también es lo que estudia el derecho procesal.
Estudia la capacidad de las partes. Recordemos que para poder ser parte dentro de un proceso tenemos que actuar por la mayoría de edad, tenemos que tener una capacidad procesal o capacidad de ejercicio. Artículo 8 del Código Civil, ustedes vayan anotando. Los requisitos y eficacia de los actos procesales. ¿Cuáles son los requisitos de la demanda? ¿Cómo tenemos que nosotros pedirle al órgano jurisdiccional? ¿Cuál es la forma que tenemos que pedir? ¿Cuáles son las formalidades que debemos de llenar? Tenemos que colocar timbre forense por hoja en cada uno de nuestros memoriales. En sí, todo eso es lo que vamos a aprender con el derecho procesal. Las condiciones para la ejecución de sentencias, cómo se debe de ejecutar una sentencia. Vamos a aprender la clasificación de los procesos, procesos de conocimiento, procesos de ejecución, procesos cautelares. Cuando se llega a una sentencia y no se puede ejecutar, ¿cómo vamos nosotros a solicitarle al órgano jurisdiccional que ejecute esa sentencia? En general, ¿qué estudia el derecho procesal? En general, regula el desenvolvimiento del proceso. ¿Y cómo inicia todo proceso? Va a iniciar con una demanda. El derecho civil tenemos que tener en cuenta que siempre inicia con una demanda y termina con una sentencia. Claro que hay otros medios para poder terminar un proceso civil que pueden ser alguna otra alternativa, por ejemplo, caducidad de la instancia, por ejemplo, la conciliación, por ejemplo, el desistimiento. Son formas anormales de terminar un conflicto o de terminar un proceso. Entonces, ya he explicado este concepto, si nosotros lo leemos ahora detenidamente o de corrido, perdón, conjunto de normas jurídicas relativas al proceso o conjunto de normas que ordenan el proceso, que regulan la competencia del órgano jurisdiccional, la capacidad de las partes para ser sujetos procesales, los requisitos y eficacia de los actos procesales, así como las condiciones para la ejecución de sentencias. En general, regula todo el desenvolvimiento del proceso. Es importante mencionar que este es un curso procesal. Quiere decir que nosotros tenemos que entender lo que es el proceso, tenemos que saber cómo pedirle al órgano jurisdiccional. Todo eso nos lo da el Código Procesal Civil y Mercantil, cómo hacerle peticiones al órgano jurisdiccional. No sirve de nada que nos aprendamos las definiciones de memoria, sino que más que todo tenemos que aprender a aplicar esas normas a un verdadero proceso, a la pretensión de la parte que llega con nosotros a nuestra oficina, ver qué es lo que necesita, ver qué clase de juicio vamos a plantear, en qué órgano jurisdiccional lo vamos a plantear de acuerdo a las reglas de competencia. Entonces, como primera tarea para ustedes es que lean bien del artículo 1 al 95 del Código Procesal Civil y Mercantil. Eso esténlo leyendo 3, 4, 5, 6 veces. Y en especial del artículo 1 al artículo 25. Ese unas 10, 12, 13, 14 veces. No sé cuánto aguanten a leer ustedes, pero eso es importantísimo para este curso. Lo primero, vamos a aprender a conocer nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. Sabemos que entró en vigencia el 1 de julio del año de 1964. Acaba de cumplir años, ya tiene bastantes años, unos 50 o 60 años de estar vigente. Sabemos que es un código nuevo. Este se creó en el gobierno de Enrique Peralta Zurdia. Él viene y forma una comisión. ¿Quiénes están dentro de esa comisión? Los abogados Mario Aguirre Godoy, Carlos Enrique Peralta Méndez y José Morales Dardón. Viene y crea esa comisión con el objeto de preparar un código que vendría a sustituir el decreto legislativo 2009, que se llamaba
Código de Enjuiciamiento Civil y Mercantil. Ese es el anterior código, antes del Código Procesal Civil. Este Código de Enjuiciamiento Civil que teníamos antes, pues era una ley también bastante buena, ya que estuvo vigente durante 27 años, hasta el desde el 15 de septiembre del año de 1934, hasta el año de 1964, cuando entró en vigencia el actual Código Procesal Civil y Mercantil. Esta comisión pues trajo como para ayudarlos o siguió una propuesta del autor uruguayo Eduardo Couture, que también es un libro bastante bueno de derecho procesal. Si ustedes lo pueden conseguir, pues sería bueno que leyeran lo que es el libro de derecho procesal de Eduardo Couture. En su proyecto de Código de Procedimiento Civil de Argentina y la comparación de leyes vigentes en esa época, como los códigos procesales en materia civil de Italia, de España, de México y de otras leyes. Luego de varias sesiones se hizo entrega. Sesiones entre esta comisión que habíamos mencionado con la ayuda de Eduardo Couture y sesionaron con el objeto de crear el Código Procesal Civil y Mercantil y, en fin, después de tanto, entregaron un proyecto de Código Procesal Civil y Mercantil que inició su vigencia el 1 de julio de 1964 como Decreto Ley 107. Recuerden, el Decreto Ley 106, el Código Civil, primo hermano del Código Procesal Civil y Mercantil, porque fue promulgado mediante ¿cómo les podría decir? Cuando estuvo vigente un gobierno de facto, por eso es decreto ley. El gobierno era de Enrique Peralta Zurdia y entró en vigencia el 1 de julio de 1964 como decreto ley 107. Nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, en su estructura podemos decir que está compuesto de 6 libros. Recuerden, el Código Civil está compuesto de 5 libros. El Código Procesal Civil y Mercantil está compuesto de 6 libros. 635 artículos, que se les quede 6 libros, 635 artículos y 3 artículos con disposiciones finales. El Código Procesal Civil y Mercantil está conformado por 6 libros, 635 artículos y 3 artículos con disposiciones finales. Ahorita vamos a entrar a ver cuáles son los libros que forman el Código Civil, el Código Procesal Civil y Mercantil. El libro 1 se llama Disposiciones Generales. Apunten, libro 1, Código Procesal Civil y Mercantil, Disposiciones Generales. Este libro inicia con las disposiciones generales, viene a regular lo relativo a la jurisdicción, a la competencia, los sujetos procesales, quienes van a ser parte dentro de un proceso, el ejercicio de la pretensión, que es la acción, los actos procesales, por ejemplo, las notificaciones, cómo se deben de realizar. Les coloqué aquí artículo 1 del Código Procesal Civil y Mercantil. En nuestro curso, cuando miremos estas iniciales, es Código Procesal Civil y Mercantil. Les coloqué el artículo 1 porque aquí es donde inicia este libro, libro 1, titulado Disposiciones Generales, que estudia lo que ya vimos aquí. El libro 2 se llama Procesos de Conocimiento. ¿Cuáles son los procesos de conocimiento? Aquellos donde hay derechos controvertidos. No sabemos a quién le asiste el derecho y mediante el ofrecimiento de pruebas, la proposición de las pruebas, el diligenciamiento de las pruebas, el juez va a hacer un análisis y va a dictar una sentencia y va a decir a quién le corresponde el derecho.
Ese es un proceso de conocimiento. El juez entra a conocer para ver a quién le corresponde el derecho. Dentro de los procesos de conocimiento que regula el Código Procesal Civil y Mercantil tenemos el juicio ordinario, el juicio oral y el juicio sumario. Estos son procesos de conocimiento. Juicio ordinario, juicio oral y juicio sumario. Algunos autores también colocan el arbitral o juicio arbitral, pero este último ya está regulado en el decreto número 67-95 del Congreso de la República, y este libro empieza en el artículo 96 del Código Procesal Civil y Mercantil. Si ustedes ya tienen su Código Procesal Civil y Mercantil, es bueno que vayan marcando dónde inicia cada libro. Si no, pues adquieran su código procesal, y si pueden, pues compren banderitas y van colocando dónde inicia cada libro. Esto les va a servir bastante. Y ustedes ya saben qué es lo que regula el segundo libro: los procesos ordinario, oral, sumario, oral, sumario y el arbitral. Entonces ustedes prácticamente se van al libro 2 cuando tengan curiosidad de algo o quieran consultar algún tema del libro 2. El libro 3 se refiere a los procesos de ejecución. ¿Cuáles son los procesos de ejecución? Pues nosotros ya sabemos a quién le corresponde el derecho. Ya sea que el juez lo haya dictado por medio de un proceso de conocimiento, ya hay una sentencia y la queremos ejecutar, o puede que nosotros lo hayamos hecho mediante algún contrato, por ejemplo, el contrato de mutuo. El contrato de mutuo es un contrato en el cual una persona presta dinero y la otra persona pues da un bien en garantía. Si es un mutuo con garantía hipotecaria. Sin embargo, si no cumple, pues ahí hay una escritura, hay un título. Aquí ya sabemos que el derecho le corresponde al prestamista si no le pagan. Entonces ese es un proceso de ejecución. El juez ya no entra a conocer a quién le asiste el derecho, sino que prácticamente entra a ejecutar ese derecho. Entonces, por eso se llaman procesos de ejecución. Esto los vamos a dividir en procesos de carácter singular y procesos de carácter colectivo. Los procesos de carácter singular tenemos lo que es la vía de apremio, el juicio ejecutivo, las ejecuciones especiales de dar, hacer, quebrantamiento de no hacer y de escriturar, y las ejecuciones de sentencias nacionales, extranjeras, por otro lado. Los de carácter colectivo tenemos los concursos, tenemos el concurso voluntario, el concurso necesario de acreedores y la quiebra. Y este libro 3 empieza en el artículo 294. Entonces, por ende, el libro 2 es del artículo 96 al 293, ya que el libro 3 va a empezar en el artículo 294. Continuamos. El libro 4 es procesos especiales. Este viene a regular el trámite de los procesos llamados procesos especiales, clasificándolos en jurisdicción voluntaria. Son aquellos procesos donde no existe litis. Por ejemplo, una identificación de persona. ¿Quién le interesa identificar? Si yo uso mi nombre Rudy Paredes, pero en algunos documentos aparece Rudy Paredes con Z o Rudy Paredes con I latina, pero los dos nombres identifican a la misma persona, pues yo inicio un proceso de identificación de persona. Entonces, ¿quién se va a oponer? Nadie, ¿verdad? Porque es, bueno, solo alguien que le perjudique eso, pero prácticamente es un proceso de jurisdicción voluntaria. Puedo identificar a un tercero que yo tenga interés, también son procesos de jurisdicción voluntaria. La disposición y gravamen de bienes de menores incapaces ausentes,
la separación, el divorcio voluntario, el divorcio ordinario, también el reconocimiento del preñez o parto, cambio de nombre. Yo quiero cambiar mi nombre, pues si no hay nadie que le afecte el cambio de nombre, recordemos que el cambio de nombre pues no viene a suplir todas las obligaciones que tenemos, ni todas las obligaciones civiles que nosotros tenemos. Tenemos el asiento, rectificación de partida, el patrimonio familiar y las subastas voluntarias. Eso es la jurisdicción voluntaria. En este libro cuarto también vamos a encontrar lo relativo al proceso sucesorio. Recordemos qué es el proceso sucesorio. Cuando una persona fallece y no ha dejado documentos, no ha dejado un testamento, puede ser un proceso sucesorio intestado, y si dejó testamento, un proceso sucesorio testamentario. Este inicia en el artículo 401 del Código Procesal Civil y Mercantil. El libro 5 se llama Libro 5, Alternativas Comunes a todos los procesos. Aquí vamos a encontrar providencias cautelares. ¿Cuáles son las providencias cautelares? Son todas aquellas, son procesos o medidas de seguridad que tienen por objeto garantizar las resultas de un proceso posterior. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes van a demandar a una persona por alimentos, digamos, viene la señora y les dice a ustedes que quieren demandar por alimentos a una persona. Inician todo su proceso de conocimiento, su juicio oral de alimentos, llega una sentencia, pero el señor, bueno, en el de alimentos no, digamos en el de ejecución de alimentos, llega una sentencia que tiene que pagar el señor, pero él no tiene bienes, no tiene nada que le embargue, no trabaja, entonces no se puede ejecutar esa sentencia. Entonces, para estos sirven las providencias cautelares. ¿Cuáles son las providencias cautelares? Vienen a asegurar, por ejemplo, antes de iniciar un proceso, yo voy a embargar el salario de esa persona. Si nosotros estamos discutiendo la propiedad de un inmueble, pues yo vengo y voy a anotar ese bien inmueble para que esta persona no la venda por otro lado. Yo voy a solicitar un embargo de sueldos y yo voy a defender a un banco o estoy representando a un banco que da tarjetas de crédito y la gente no le paga. Entonces, ¿qué le aconsejo? Bueno, embarguemos el salario, embarguemos bienes, embarguemos vehículos. La cosa es de que cumpla. Cuando hablamos de embargos, no estamos hablando de que le estamos quitando la propiedad, sino que prácticamente estamos limitando ese bien. Le estamos poniendo una cerca alrededor para que no lo pueda vender. El salario, pues que le quiten un porcentaje para garantizar el cumplimiento de una obligación. Esto es las providencias cautelares. Tenemos la intervención de terceros, ¿verdad? Cuando alguien tenga interés en acudir a un proceso, lo puede hacer por medio de una tercería, un tercero coadyuvante que va a ayudar que puede ayudar al demandante, puede ayudar al demandado o un excluyente. Aquí también están regulados los inventarios, los avalúos, la consignación, cómo se va a realizar el pago por consignación. Por ejemplo, yo soy inquilino, el dueño quiere que yo salga de la casa y no me recibe el dinero. Yo no quiero caer en aquella falta de por 2 meses vencidos, doy causa para que me saquen de un bien inmueble. Entonces lo que hago es consignar en el tribunal ese dinero, ese pago. Entonces en el libro 5 está regulado cómo lo vamos a hacer. Y eso tenemos que tener claro. Nuestro Código Procesal Civil y Mercantil es como un manual, cómo vamos a hacer los distintos procedimientos, cómo lo vamos a pedir, cómo vamos a aportar esas pruebas. También está regulado las costas y modos anormales de terminación de los procesos, el desistimiento. Por ejemplo, yo demandé, al final viene la persona
extrajudicialmente habla conmigo y me dice, mire, terminemos la demanda, yo quiero pagarle, aquí está el dinero. Entonces yo recibo el dinero, realizo un desistimiento y ahí termina el proceso. Caducidad de la instancia viene cuando el proceso esté en estado o no esté en estado de resolver y alguna de las partes no se pronuncia dentro del proceso, sino que lo deja ahí abandonado. La otra parte puede pedir la caducidad de la instancia por falta de interés y aquí pues se termina el proceso, ya no se puede volver a demandar. El libro 6 del Código Procesal Civil y Mercantil pues nos habla de las impugnaciones de las resoluciones. Cuando nosotros vamos a impugnar una resolución, sabemos porque no estamos de acuerdo con esa resolución. Esta resolución viene a perjudicar nuestros derechos. Entonces nosotros podemos impugnarla. Tenemos varios medios de impugnación y todo depende de las resoluciones judiciales que vamos a impugnar. Por ejemplo, sabemos que en la ley del organismo judicial, pues las resoluciones que se dan son los autos, los decretos y las sentencias. Si nosotros vamos a impugnar un auto o una sentencia, lo podemos hacer mediante el recurso de aclaración, mediante el recurso de ampliación. El recurso de revocatoria es solo para los decretos, que son aquellas resoluciones que le dan trámite o que impulsan el proceso. Tenemos que aprender a identificar qué es un auto, qué es una sentencia y qué es un decreto. La sentencia pues le pone fin al asunto principal, recordemos, le pone fin al asunto principal. El auto pues va resolviendo situaciones que se van dando dentro del proceso, por ejemplo, una excepción. Tenemos que tener en cuenta que todo proceso es una línea recta. Pues así debería de ser, que inicia con una demanda y nos vamos ahí cumpliendo un montón de etapas que aquí se las estoy haciendo con un medio, con la flechita hasta llegar a una sentencia. Esto es un proceso común, pero dentro de este proceso se pueden ir dando ramificaciones según lo que vaya ocurriendo, que se pueden ir solucionando por la vía incidental, ya sea en la misma pieza o en pieza separada. Esos pequeñitos procesos o ramificaciones se resuelven mediante autos, no sentencias, porque la sentencia solo resuelve el asunto principal. Entonces, estas son resoluciones denominadas autos. Y aquí pues podemos plantear todas excepto la revocatoria. ¿Cuál es el único medio de impugnación que cabe sobre decretos? La revocatoria. Y todos los demás pues es el sobre autos o sentencias. Tenemos específicamente la aclaración y la ampliación. Por ejemplo, cuando un auto o una sentencia tiene pasajes oscuros o contradictorios o no, o la ampliación cuando, por ejemplo, ustedes solicitan daños y perjuicios y el juez solo resolvió y dio los perjuicios, no dio los daños, entonces ustedes pueden solicitar una ampliación de esa resolución para que también se pronuncie sobre los autos. La reposición pues son cosas originarias de la sala, la apelación es sobre autos o sentencias. En el juicio ordinario hay juicios como el oral, que solo la sentencia es apelable, la nulidad que se puede dar por vicios de procedimiento o por inobservancia de la ley, y la casación. Y cuando procede la apelación y no nos la quieren recibir, pues el ocurso de hecho. Este libro pues inicia en el artículo 596. Aquí les dejo un resumen: libros del Código Procesal Civil y Mercantil, disposiciones generales, procesos de conocimiento, libro 2, procesos de ejecución, libro 3, procesos especiales, libro 4,
alternativas comunes a todos los procesos, libro 5, y las impugnaciones de las resoluciones judiciales. Me faltó aquí el libro 6. Entonces, aquí les presento lo que es el Código Procesal Civil y Mercantil, compuesta de 6 libros, 635 artículos y 3 de disposiciones finales. Principios procesales. Cuando hablamos de principios procesales nos estamos refiriendo a aquellos fundamentos que deben de ser observados para que un proceso pues llegue con normalidad y éxito hasta el final. Debemos tener observancia de estos principios para que todo nos salga bien. Dentro de los principios procesales estamos hablando del Código Procesal Civil y Mercantil. Tenemos principio dispositivo, principio de concentración, principio de celeridad, principio de inmediación, principio de preclusión, principio de eventualidad, principio de adquisición procesal, principio de igualdad o de contradicción, principio de economía procesal, principio de publicidad, principio de probidad, principio de escritura, principio de oralidad, principio de legalidad, principio de convalidación y principio de congruencia. Estos son los principios procesales. Vamos a empezar por explicar cada uno de los principios. Les voy a dar algunos artículos que ustedes pueden ir a leer. Y empezamos con el principio dispositivo. Dentro del proceso civil es importante mencionar que el principio no va a empezar de oficio, no tiene un impulso de oficio, siempre va a ser a instancia de parte. Por ejemplo, de la etapa 1 a la etapa 2, si nosotros no lo solicitamos, el juez ahí lo va a dejar hasta que nosotros solicitemos. Por ejemplo, en la rebeldía. Nos dice la ley que cuando el demandado no se presenta dentro del emplazamiento, pues se le declarará rebelde. ¿Qué quiere decir esto? Si la persona o el demandante no solicita la rebeldía, el juez nunca la va a dar. Así pasen 10, 15, 20, 30 años por exagerar, no va a dar la rebeldía porque no se la estamos solicitando. Entonces, aquí en la diapositiva podemos leer: este principio determina que corresponde a las partes la iniciación, y aquí también me faltó, y el impulso del proceso. Artículos que vamos a leer: 26, 113 y 126. Leamos estos últimos dos del Código Procesal Civil y Mercantil. Artículo 113, rebeldía del demandado. Si transcurrido el término del emplazamiento, el demandado no comparece, se tendrá por contestada la demanda en sentido negativo y se le seguirá el juicio en rebeldía. Y aquí hay una coma, dice a solicitud de parte, o sea, principio dispositivo. Si no lo solicitan, no lo declaran rebelde, así de sencillo. Artículo 126, carga de la prueba. Las partes tienen la carga de demostrar sus respectivas proposiciones de hecho. Quien pretende algo ha de probar los hechos constitutivos de su pretensión. Quien contradice la pretensión del adversario ha de probar los hechos extintivos o las circunstancias impeditivas de esa pretensión. Sin perjuicio de la aplicación de las normas procedentes, los jueces apreciarán, de acuerdo con lo establecido en el artículo siguiente, las omisiones o las deficiencias de la producción de la prueba. Quiere decir que el que lo quiere lo tiene que probar. Principio dispositivo. El segundo principio es el principio de concentración. Prácticamente este se da más que todo en el juicio oral. Por este principio se pretende que el mayor número de etapas procesales se desarrollen en el menor número de audiencias. Esto se aplica más en el juicio oral, que está regulado del artículo 202
al artículo 206 y aquí le colocan Código Procesal Civil y Mercantil. Por ejemplo, las etapas del juicio ordinario o de cualquier proceso de conocimiento van a iniciar cuando son escritos con la demanda. Todo va a empezar con la demanda en el proceso civil. Con el proceso penal, pues inicia con una denuncia. Aquí en el civil es demanda, por eso que se les quede. Proceso civil inicia con demanda, por eso es que a veces ven memes y se burlan, ¿verdad? Que van a empezar con un proceso civil con una denuncia, o van a empezar un proceso penal con una demanda, y hasta cancioncitas hay que demanda es civil y denuncia es penal, y ustedes pues se han dado cuenta de todo eso. El proceso penal pues denuncia, querella, ¿verdad? Previsión policial, certificación de lo conducente. Así inicia el proceso. El proceso civil con demanda cuando son procesos de conocimiento y una solicitud cuando son procesos de ejecución. Todo proceso inicia con una demanda, termina con una sentencia, pero hay etapas. Por ejemplo, contestación de la demanda, excepciones, el ofrecimiento de la prueba, la proposición de la prueba, el diligenciamiento de la prueba, la vista, auto para mejor fallar, si el juez así lo determina, y la sentencia. En el proceso oral, todas estas etapas están limitadas a una audiencia. Cuando es de prueba, se puede abrir a una segunda o a una tercera. Pero lo que tenemos o lo que pretende este principio de concentración es que todas estas etapas se vayan a una sola audiencia. Y por principio de concentración, por rapidez, qué sé yo. El principio de celeridad pretende un proceso rápido y se fundamenta en aquellas normas que impiden la prolongación de los plazos y elimina los trámites innecesarios de un proceso rápido. El artículo 64, leamos qué dice el artículo 64. Carácter de los plazos y términos. Los plazos y términos señalados en este código y las partes para realizar los actos procesales son perentorios e improrrogables, salvo disposiciones legales en contrario. Principio de inmediación. El principio de inmediación indica que el juez debe de estar presente en todas las audiencias. Debe de haber una relación directa con el juez. A veces pues sabemos, y algunos de ustedes tendrán experiencia, algunos que trabajen en el organismo judicial, que sean procuradores de algunos abogados, se podrán dar cuenta que en algunas ocasiones pues es el oficial el que evacúa las audiencias, pero no debe de ser así. Siempre debe de existir el principio de inmediación, que pretende que el juez se encuentre en relación o contacto directo con las partes, especialmente en la recepción personal de las pruebas. Se aplica más en el proceso oral que en el escrito. Artículo 129, leamos rapidito porque ya el tiempo se nos está yendo. Práctica de la prueba. Las pruebas se recibirán con citación de la parte contraria. En la última parte de este artículo dice, el juez presidirá todas las diligencias de prueba. Ustedes leen todo el artículo y subrayan la última parte. El artículo 68 de la Ley del Organismo Judicial indica, los jueces recibirán por sí todas las declaraciones y presidirán todos los actos de prueba. Claro que dice más ese artículo, pero eso es lo que nos interesa. Principio de preclusión supone que aquellos actos procesales cumplidos quedan firmes y no pueden volverse a ellos. Recordemos nuevamente, el proceso demanda, sentencia. Empieza con demanda, termina con sentencia. Pero para llegar a la sentencia se van agotando una serie de etapas.
Si vamos etapa 1, etapa 2, etapa 3, estamos en la etapa 3 y se nos olvidó algo de la etapa 2, no podemos regresar a esa etapa. Por ejemplo, presentamos la demanda, el juez emplaza al demandado y tenemos nosotros nuestra oportunidad de ampliar o modificar nuestra demanda. No lo hicimos. Entonces decimos, no, señor juez, no la vamos a ampliar, no la vamos a modificar. Ratificamos nuestra demanda. Se le da la palabra al demandado. Estamos hablando de un proceso oral. Viene el demandado y empieza a contestar la demanda. Ustedes levantan la mano y dicen, señor juez, se me olvidó y sí quiero modificar porque se me olvidó un monto ahí que necesito que se amplíe. Necesito ampliar la demanda. Entonces aquí ya no se puede porque por el principio de preclusión no se puede regresar a etapas fenecidas. Miremos los artículos 110. Así rapidito. Cambio de demanda, podrá ampliarse o modificarse la demanda antes de que haya sido contestada. Si fue contestada, pues perdemos esa oportunidad, no podemos regresar a esa etapa. Artículo 120. Interposición de excepciones previas. Dentro de 6 días de emplazado podrá el demandado hacer valer las excepciones previas. Entonces no podemos regresar nosotros después de haber planteado las excepciones a otro, el artículo 232. Interposición de excepciones previas también en otro procedimiento, en el proceso oral, y el artículo 331. Principio de eventualidad consiste en aportar de una sola vez todos los medios de ataque de defensa. Las partes han de ofrecer y rendir todos sus medios de prueba en el momento procesal oportuno. Han de hacer valer su demanda todos los fundamentos de hechos de la acción que ejercitan, oponer el demandado todas las excepciones que tenga que acompañar a la demanda y contestación, los fundamentos que funden su derecho, 107 y 120. Esto es importantísimo. Perdón. Esto es importantísimo, ustedes sabrán. Cuando ustedes van a interponer una demanda, hay un apartado que se llama pruebas. Ustedes van a ofrecer todos los medios de prueba. Ustedes ya estudiaron sus medios de prueba, ya hicieron sus diligencias previas a un proceso. Todas las pruebas que ustedes van a ofrecer las escriben en la demanda. Hay que aportar de una vez los medios de ataque. El proceso civil no admite sorpresas. Si ustedes piensan que es así como en las películas, perdón, que lo diga así, pero aquí en Guatemala no es así, que entra el testigo sorpresa al final y resolvió el caso. Esto no es así. Si ustedes no lo ofrecieron en la demanda, ese medio de prueba, ese testigo es inadmisible. Si ustedes en la contestación de la demanda no ofrecen sus medios de prueba y llega también un testigo sorpresa o un documento que a última hora lo encontraron ahí bajo algún mueble bien escondido y no lo ofrecieron, entonces eso ya no va a aprobar para el proceso. Principio de eventualidad consiste en aportar de una sola vez todos los medios de ataque. Recuérdense que si no han contestado la demanda, ustedes pueden ampliar o pueden modificar y amplían la demanda en virtud de que van a ofrecer un medio de prueba más que fue encontrado a última hora. Aquí sí lo pueden hacer, pero media vez se haya contestado la demanda, ya están por terminar y va a aparecer un documento que lo encontraron por ahí, ese documento ya no va a ser admisible. Principios procesales, principio de adquisición procesal. Este principio indica que la prueba aportada, prueba para el proceso y no para quien la aporta. La prueba se aprecia por lo que prueba y no por su origen. Artículo 177 del Código Procesal Civil y Mercantil. Ejemplo.
Yo soy arrendante, yo tengo una casa y la estoy arrendando, se la arrendo a Juan Pérez. Sin embargo, Juan Pérez no me pagó julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, 6 meses. Sin embargo, yo voy y lo demando y le estoy cobrando de mayo a diciembre, le estoy cobrando mayo y junio más todavía. 2 meses más, voy con el abogado, hacemos la demanda y él dentro de las pruebas ofreció los recibos de pago, pero se le olvidó y colocó el de mayo y de junio. ¿Me van a beneficiar a mí? No me van a beneficiar. ¿Le van a beneficiar a Juan Pérez? Sí, le va a beneficiar porque no son 6 meses, no son 8 meses, son 6 meses nada más. Entonces, esa prueba va a aprobar para el proceso, no va a aprobar para mí. Si yo la puse, voy a decir yo la quito porque a mí no me conviene. No es así. Esto prueba para el proceso, esa es la adquisición procesal y no prueba para la parte que la indica o que la ofrece. Tenemos que recordar bien las etapas de la prueba, no sé si ya lo vieron en teoría del proceso, el ofrecimiento, proposición y diligenciamiento y la valoración. Principio de igualdad o contradicción, los actos procesales deben de ejecutarse con intervención de la parte contraria. También podemos conocerlo como la defensa, ¿verdad? Entonces, todos los actos o todas las diligencias que se hagan dentro de un proceso, siempre se le deberá citar a la parte contraria para que se apersone también. Si van a hacer un cambio de abogado, pues ustedes hacen su memorial, lo presentan, se le notifica a la parte contraria de que están cambiando de abogado. Entonces, todos los actos procesales deben de ejecutarse con intervención de la parte contraria. Artículo 57 de la Ley del Organismo Judicial y artículo 111 del Código Procesal Civil y Mercantil. Principio de economía procesal tiende a la simplificación de trámites y abreviación de plazos con el objeto de que exista economía de tiempo, de energías y de costos. Entonces, si nosotros podemos simplificar un trámite o una abreviación de un plazo, pues lo podemos hacer de acuerdo a este principio, no desgastar al tribunal en situaciones que no se pueden dar. Esto se da bastante en el proceso penal en el momento del ofrecimiento de pruebas, que a veces los jueces, hay jueces que hay que leer todo el ofrecimiento de pruebas, hasta los nombres de los testigos. Hay otros que solo se limitan a los medios de prueba, poder decir ofrezco para este proceso los medios de prueba de documentos que están consignados del inciso A al inciso Z, únicamente sin necesidad de irlos mencionando y leyendo cuál es el del inciso A, cuál es el del inciso B, cuál es el del inciso Z. Todo eso, pues no, ¿verdad? Entonces eso es la economía procesal. Y vamos a beneficiar en tiempo, energías y costos. No es economizar dinero para las partes. El principio de publicidad, todos los actos pueden ser conocidos, inclusive por los que no son parte del litigio. Prácticamente la ley lo establece, sin embargo, en la práctica no es así. Si ustedes van a cualquier tribunal y solicitan información de un proceso, pues obviamente no se las van a dar si no son parte dentro del proceso. Tiene que ser el demandante, el demandado o los abogados que estén apersonados legalmente. Tampoco si es un abogado X llega y le van a enseñar el proceso. Lo único que puede pedir es una información y le pueden decir, mire, está en etapa de prueba, en el periodo de prueba, está en el periodo de vista, únicamente, pero no se lo van a enseñar. Principio de probidad. Todas las partes, como el juez, actúan en el proceso con rectitud, integridad y honradez, principios propios del Código de Ética Profesional. Tenemos que ser probos, tenemos que tener ciertos principios éticos para poder ser abogado. No podemos nosotros ser abogado de una parte ahorita y
y nos cambiamos dentro del proceso, hay un delito de patrocinio infiel, y pasarnos a la otra parte o revelar secretos si nos despiden y ir con la otra parte a revelar los secretos y todas esas situaciones, pues todo eso no se puede dar. Está el principio de probidad, el principio de escritura. Aquí en el proceso civil casi todo es escrito, incluso el juicio oral también es escrito en la mayoría de sus etapas. Por ejemplo, en la presentación de la demanda, en la contestación de la demanda. Claro que hay situaciones que se pueden dar dentro de un juicio oral. Sin embargo, las peticiones que vamos a solicitar al órgano jurisdiccional, tenemos que ingresar memoriales si queremos un discernimiento de un cargo. Es mixto más que todo, pero lo que sí es eminentemente escrito es juicio sumario, juicio ordinario, los procesos de ejecución, eminentemente escritos. Lo único que sale del tintero es el juicio oral, que es un sistema mixto, por así decirlo. El artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil nos indica los requisitos de una primera solicitud. Este es importantísimo. Apréndanselo. Artículo 61, ¿cuáles son los requisitos de la primera solicitud? Principio de oralidad, por el cual la mayoría de los actos procesales se realizan oralmente, juicio oral, es el único. Principio de legalidad, los actos procesales son válidos cuando se funden en una norma legal y se ejecuten de acuerdo con la que ella prescribe. Tenemos también el principio de convalidación. Principio de convalidación. Por este principio se revalida el acto nulo, es consentida tácita o expresamente por la parte que pudo sufrir la lesión por la nulidad. Miren, esto es importante, artículo 614. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo. Ustedes son parte de un proceso, puede que sean parte demandada o parte demandante, y tienen, fueron notificados, o más bien no fueron notificados para una audiencia que se va a dar dentro del proceso. Por ejemplo, una declaración de parte, que tienen que llegar a contestar algunas preguntas. La ley dice que por lo menos 2 días antes de que sea esa audiencia deben de ser notificados. Sin embargo, ustedes pues no fueron notificados legalmente, iban pasando por el tribunal y vieron a la otra parte ahí sentada con su abogado y dicen ustedes, ¿qué estará pasando? Entran al tribunal. Al entrar al tribunal le dice el oficial, o se encuentran con el oficial y el notificador y le dice, listo para la audiencia. Ustedes pueden hacer valer por medio de nulidad porque no fueron notificados legalmente. Sin embargo, entran a la audiencia y están en la audiencia. Entonces, están convalidando esto, ya sea aquí tácita o expresamente lo pueden hacer, que sí no estaban notificados, pero es su voluntad acudir a esta audiencia. Entonces, por este principio se revalida el acto nulo. ¿Cuál era el acto nulo? Esa audiencia porque no fueron legalmente notificados. Cuando es consentida tácita, porque yo llegué al tribunal y me senté ahí frente al juez, escuché la audiencia y contesté las preguntas, o expresamente lo pueden hacer antes, no fui notificado, pero ya estoy aquí, por parte del que pudo sufrir la nulidad. Principio de congruencia también es muy importante. El juez no puede resolver más de lo pedido. Ustedes cuando interponen su demanda en las peticiones solicitan una pretensión. ¿Qué es lo que están pidiendo? La otra parte al contestar la demanda también solicita qué es lo que está pidiendo. Digamos, ustedes pidieron daños porque vino X persona y chocó contra mi pared, me la botó, yo quiero los daños. Aquí no serían perjuicios, ¿verdad? Porque no estoy dejando de devengar, yo puedo seguir trabajando, no me dañaron, puedo ir a mi trabajo a
a realizar mis labores cotidianas, solo los daños, que es la reparación de esa pared. Voy con el abogado hace la demanda, solicita los daños, pero viene el juez y de buena onda dice, bueno, yo también le voy a dar perjuicios porque que gane un poquito más. Entonces, esto no se puede. La sentencia debe de ser congruente con la demanda. Todo lo contrario, al revés, ¿verdad? Chocaron, los lesionaron, era un taxi, dejaron ustedes daños y perjuicios para reparación del taxi, los daños y los perjuicios porque ustedes ya no pueden seguir trabajando mientras que se va a reparar ese taxi. Entonces, su demanda de daños y perjuicios. Presentan en la sentencia, el juez dice, bueno, solo los daños y los perjuicios no, porque este puede trabajar, puede alquilar otro carro o puede hacer X razón, y para hacerlo todo más fácil tampoco se puede. Tiene que ser congruente. Ustedes tienen que solicitar la congruencia. Eso es lo que se refiere a los principios procesales, y ahora vamos a ver qué son los presupuestos procesales. Los presupuestos procesales son requisitos que se deben de cumplir para que un proceso inicie y termine con eficacia, para que se dé un buen proceso, para que no nos vayan a nosotros a interponer una excepción porque no planteamos bien un proceso, para que sea exitoso. Dentro de los presupuestos procesales podemos mencionar la capacidad de las partes. ¿Qué quiere decir? Tiene que ser una persona capaz, tienen que tener legitimación. Por ejemplo, en un proceso de alimentos, ¿quién tiene legitimación para demandar? Pues la mamá del menor, ella tiene legitimación. No puede tener legitimación la vecina, porque ella se da cuenta que el esposo es un mujeriego que anda con varias mujeres, y la señora pues sufriendo y llorando ahí todavía, pero todavía lo quiere bastante y no quiere demandarlo. Viene la vecina y presenta la demanda, ella no tiene legitimación, le votarían esa demanda por una excepción de falta de personalidad. Entonces, primer presupuesto, la capacidad de las partes. Segundo presupuesto, la representación, sería una excepción de falta de personería. ¿Quiénes tienen representación? Los que no pueden ejercer sus derechos, ya sea porque son menores de edad. Ellos van a actuar representados por sus padres o por cualquier familiar si tiene la tutela. Pueden ser las personas jurídicas mediante sus representantes legales. Entonces, ¿cómo la van a justificar? Certificado de nacimiento, acta de nombramiento, razón del registro mercantil. Si es el alcalde, pues tiene la representación de la municipalidad con el acta de nombramiento y la certificación del Tribunal Supremo Electoral. Entonces, si no presenta estas credenciales, pues interponen una excepción de falta de personería y el proceso no van a hacer. Por eso son los presupuestos procesales. Esto lo vamos a ver cuando miremos las excepciones. Ahorita nos va a interesar la jurisdicción y la competencia. Por último, los requisitos de la demanda. ¿Cuáles son los requisitos que debe de cumplir una demanda para que no sea votada al inicio? Por ejemplo, nos pueden presentar una excepción de demanda defectuosa porque no cumple los requisitos del artículo 50, que es el auxilio de un abogado, los requisitos del artículo 61, que son los requisitos del escrito inicial, el artículo 106, que son los requisitos propios de la demanda, que son los hechos, el fundamento de derecho, la petición. El artículo 107 del Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, debemos de cumplir estos presupuestos para que el proceso nazca bien. Si no, excepción y ahí terminó el proceso, nunca nació a la vida jurídica, nunca va a haber una relación procesal a la hora de que el demandado conteste. Y vamos a iniciar con lo que es la jurisdicción. La jurisdicción, pues, es la facultad que tiene el Estado de administrar justicia a través de los órganos jurisdiccionales. En este caso, pues, es
la Corte Suprema de Justicia, el organismo judicial. Perdón, es el organismo judicial el que tiene la jurisdicción y el que está representando al Estado para poder administrar justicia en todo el territorio nacional. El artículo 1 del Código Procesal Civil y Mercantil nos indica que son los jueces, jurisdicción de los jueces ordinarios, jurisdicción civil y mercantil, salvo disposiciones especiales de la ejercida por los jueces ordinarios de conformidad con las normas de este código. Y el artículo 57 de la ley del organismo judicial, que nos indica justicia, la función jurisdiccional se ejerce con exclusividad absoluta a través de la Corte Suprema de Justicia y los demás tribunales establecidos por la ley, para los cuales corresponde la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. La justicia es gratuita, igual para todos, sigue ese artículo, pero esto es lo que nosotros podemos ver, que es la jurisdicción. Se constituye en la facultad de administrar justicia que la ley encomienda a un órgano del Estado, el cual a través de un procedimiento determinado dirime controversias de carácter particular, cuya resolución definitiva adquiere efectos de cosa juzgada, siendo su fin primordial mantener la paz. Artículos 34 de la ley del organismo judicial, 58 de la LOJ, 74, 113, 121 también de la ley del organismo judicial y el artículo 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala. La jurisdicción la ejerce el organismo judicial en todo el territorio nacional. Sin embargo, ellos tienen que delegarla. Y esta delegación, ellos tienen, por así decirlo, todo el pastel, eso es la jurisdicción. Pero nosotros vamos a ir a partir ese pastel de acuerdo a la competencia. El organismo judicial, pues, va a delegar esa competencia y va a partirlo por razón de la materia. Entonces, de ahí vamos a regresar a eso. Por medio de la competencia, pues tenemos jueces, por la materia tenemos jueces, por la rama del derecho que corresponda, jueces civiles, jueces laborales, jueces penales. Entonces, la Corte Suprema de Justicia, por razón de la materia, agarra el pastel que es la jurisdicción y lo va a partir. Bueno, los jueces penales, aquí está su porción. Ustedes van a conocer todo lo que sea de materia penal. Los jueces civiles, aquí está su porción. Y ustedes van a conocer todo lo que sea de la rama civil, el juez laboral y el juez de lo contencioso y así sucesivamente. Dentro de los poderes de la jurisdicción tenemos el notio, vocatio, coertio, judicio, executio. El notio, que es el poder de conocimiento, el órgano de la jurisdicción tiene la facultad de conocer los conflictos sometidos a él. Poder de convocar, el órgano de la jurisdicción cita a las partes a juicio mediante el emplazamiento. ¿Qué es el emplazamiento? Recordemos en su clase de teoría general del proceso. Es el llamamiento que hace el órgano jurisdiccional al demandado para que tome una actitud. Si es juicio ordinario, 9 días, si es juicio sumario, 3 días y así sucesivamente. Si es juicio oral, pues 3 días antes de que sea la audiencia. Ese prácticamente no sería un emplazamiento, ¿verdad? Coertio, el poder de coerción. El órgano puede decretar medidas coercitivas a premios legales, cuya finalidad es remover aquellos obstáculos que se oponen al cumplimiento de la jurisdicción. Artículo 66. Me citaron y no llego, pues el juez puede
decretar alguna medida, un apremio legal para que hacerme llegar al tribunal por la conducción, me van a traer con la policía, etcétera. Judicium, poder de decisión, el órgano de la jurisdicción tiene la facultad de decidir, decisión con fuerza de cosa juzgada, y executio, que es el poder de ejecución. Este poder tiene como objetivo el cumplimiento de un mandamiento que se derive de la propia sentencia o de un título suscrito por el deudor y que la ley le asigne ese mérito. Artículo 203 y artículo 57 de la ley del organismo judicial. Y ahora continuamos con la competencia. La competencia es la facultad que se tiene para administrar justicia, pero en un caso concreto. ¿Qué quiere decir? Si es un homicidio, lo va a conocer el juez penal. ¿Cuál es el caso concreto? El homicidio. Si es un divorcio, lo va a conocer el juez civil, porque es el caso concreto es un divorcio civil. Entonces, es la facultad que se tiene de administrar justicia en un caso concreto. Otra definición de competencia podemos decir que se constituye en el límite de la jurisdicción. Es la medida como se distribuye la actividad jurisdiccional entre los diferentes órganos judiciales. Todos los órganos que pertenecen al organismo judicial, Corte Suprema de Justicia, Sala de Apelaciones, juzgados de primera instancia, juzgados de paz, juzgados penales, juzgados civiles. Ahí es como se va a repartir la jurisdicción y esto es competencia. Cada órgano va a tener una competencia. Clases y reglas de competencia. La ley del organismo judicial en los artículos 57 y 58 de la Corte Suprema de Justicia fijará la competencia de los jueces, ya sea por razón de la materia, por razón de la cuantía, por razón del territorio, por razón de grado y por razón de turno. Estas son las clases de competencia. ¿Cuáles son las clases de competencia que conoce? Por razón de la materia, por razón de la cuantía, por razón del territorio, por razón de grado y por razón de turno. Cuando hablamos por razón de la materia, pues es rama del derecho. ¿Qué quiere decir? Hay jueces penales, hay jueces civiles, hay jueces de familia, hay jueces laborales. Si a su oficina llega una persona que lo despidieron por causa injustificada, ¿qué juzgado tiene competencia para este proceso? Por la materia, el juzgado laboral. Entonces es importante que ustedes aprendan estas reglas de competencia. Esta no se puede prorrogar y más adelante vamos a ver lo que es la prórroga de la competencia. Tienen que tener claro que es prórroga de la competencia, no es alargar el plazo. Y muchos me lo van a poner en el examen porque no están en la clase del día de hoy. Entonces, ¿qué es la prórroga de la competencia? Alargar el plazo. Ya me sé esas respuestas, pero prácticamente no es eso. Vamos a aprender qué es prórroga de la competencia. Por razón de la cuantía tampoco se puede prorrogar la competencia. Para poder determinar la cuantía, nosotros tenemos que determinar el valor de la pretensión para poder nosotros ver qué juez es el que va a conocer. Entonces, la competencia aquí ya se hace un poco más compleja, por así decirlo. Por ejemplo, tenemos que tener el acuerdo 37-2006 para poder determinar las cuantías. Las cuantías es mayor cuantía, menor cuantía e ínfima cuantía. Depende del lugar donde estemos, la mayor cuantía va a ser un valor diferente a otro lugar. Por ejemplo, en la ciudad capital, la mayor cuantía es de 50,000 quetzales más 1 centavo. En las cabeceras y en algunos municipios va a ser de 25,000 quetzales más 1 centavo hasta arriba. Y en otros municipios va a ser de 15,000 quetzales con 1 centavo para arriba. Lo que está menos es menor cuantía y va a conocer el juez de paz. Aquí lo tengo resumido. Los jueces de paz conocen de asuntos de menor cuantía
Los jueces de paz en la capital conocen de asuntos de menor cuantía hasta la suma de 50,000 quetzales. Por ejemplo, botaron un portón y los van a demandar. El portón vale 30,000 quetzales, que era un portón antiguo de cedro de no sé cuántos años. 30,000 quetzales. ¿Dónde van a presentar esa demanda? Primero, por razón de la materia, juzgado civil. Por razón de la cuantía, como es 30,000 quetzales y está ubicado en la capital, en el juzgado de paz. Entonces, juzgado civil de paz de la capital. Pero si este mismo portón estaba en alguna de las cabeceras departamentales o en los municipios de Santa Lucía, Cochumalguapa, Mixco, Amatitlán, Villanueva, Malacatán, Ixchiguán, Santa María, Nevac, Potún, Santa Eulalia, conocen la menor cuantía es hasta 25,000 quetzales. Votaron ese portón, pero ese portón estaba ubicado en alguna casa de esos municipios o en una cabecera departamental. El costo del portón son 30,000 quetzales. Entonces, ¿quién va a conocer? Por razón de la materia, el juzgado civil. Por razón de la cuantía, el juzgado de primera instancia. Porque aquí cambia la cuantía por el valor. Entonces, si es en la capital y valía 30,000, va a ser el juzgado de paz. Si este mismo portón estaba ubicado aquí, va a ser el juzgado de primera instancia. Si ustedes lo presentan en uno que no es, excepción de incompetencia, y les votaron su proceso, y ustedes le van a tener que decir al cliente, fíjese que me equivoqué, que yo presenté la demanda en un lugar que no era, ¿verdad? Que no pueden hacer eso, sino que prácticamente pues se darán cuenta qué es lo que, cómo es como corresponde. Los jueces de paz en los demás municipios conocen en asuntos de menor cuantía hasta por la suma de 15,000 quetzales. Es importante señalar que la ínfima cuantía de la competencia es de 10,000 quetzales. Voy a dejar de compartir un ratito porque les quiero compartir el acuerdo 37-2006 de la Corte Suprema de Justicia. Si ustedes pueden bajarlo, imprímanlo y lo pegan en su Código Procesal Civil y Mercantil hasta atrás, o si hay algunos códigos que ya lo tienen. Entonces aquí está el acuerdo. Se modifica el artículo 1 del acuerdo 2006, el cual queda así: artículo 1, se modifica el municipio de Guatemala hasta 50,000 quetzales, en las cabeceras departamentales 25,000, prácticamente todo lo que vimos en la plantilla de PowerPoint. Aquí está establecido cuáles son las competencias. Y regresemos. Por razón de territorio. También la competencia hay por razón de territorio. Conforme a esta clase de competencia, la jurisdicción se distribuye atendiendo a una circunscripción territorial y esta sí se puede prorrogar. Por ejemplo, si los daños fueron en Escuintla, pues en el juzgado de Escuintla. Y esto ya va a ser un poco más complejo porque tenemos que determinar por territorio Escuintla, por la materia civil, penal, laboral, civil, porque estamos en civil, y por razón de la cuantía, paz o instancia. Entonces, ya sabemos que tenemos que ir al juzgado de paz o de instancia de Escuintla y al juzgado civil de ya sea paz o primera instancia de Escuintla. Entonces, esto ya se va volviendo un poco más complejo por razón de territorio, cuantía y materia. Prórroga de la competencia. Miren, esto es importantísimo. Se da cuando un juez que no tiene competencia conoce de un caso que otro juez es competente. Aquí están los artículos, por el tiempo no los vamos a leer, pero yo creo que ustedes sí los van a leer, ¿verdad? Entonces, ¿qué es prorrogar la competencia? Les voy a poner un ejemplo que es un poco más fácil. Viene Juan Pérez, que es de Mazatenango,
viene Pedro Hernández, que es de Retauleu, vienen a compras aquí a la ciudad capital, vienen y ellos chocan aquí en la ciudad capital. Si miramos las reglas de competencia que están reguladas del artículo 3 al artículo 25, que se los tienen que aprender ustedes y leer bien, se podrá dar cuenta que se debe de presentar donde fueron realizados los daños. En este caso fue en la ciudad capital, aquí tienen que presentar su demanda y el juez competente es donde se realizaron los daños, aquí en la ciudad capital. Sin embargo, Juan y Pedro, pues ellos son de la costa sur, uno es de Reu y uno es de Mazatenango, se ponen de acuerdo y dicen, bueno, que conozca el juez de Mazatenango, vámonos, se agarran de la mano, por así decirlo, y se van. Esto es pacto de sumisión, poder ir a otro juez que no es el competente para que conozca. Eso está regulado en el artículo 4 del Código Procesal o 3, Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, prorrogar la competencia es ir con un juez que no tiene competencia para que otro juez conozca. ¿Cuál es la única competencia que se puede prorrogar? Es por razón de territorio. No pueden ustedes hacerlo por razón de la materia, que lo conozca el juez. Si el asunto es civil, pero yo soy amigo del juez laboral, pido la prórroga de competencia por la materia, no se puede. Yo estoy en un juzgado de paz porque la cuantía es de menor cuantía, pero mi amigo es el de primera instancia y pido prorrogar la competencia, no se puede, solo por razón del territorio. Por razón de grado se deriva esta clase especial de funciones que desempeña el juez en un proceso y de las exigencias propias de este. Así encontramos jueces de primera y segunda instancia y de los jueces de turno, que son los que están en horas inhábiles, ¿verdad? Después de las 3:30, cuando cierran los juzgados. Esta se deriva de la clase especial de funciones que desempeña el juez en un proceso de las exigencias propias de aquí. El artículo 211 de la Constitución Política de la República nos indica que tenemos dos instancias. Independientemente de que este juzgado se llame juzgado de primera instancia, en algunas ocasiones va a ser la segunda instancia, y esto lo utilizamos más que todo cuando interponemos el recurso de apelación. Si nosotros por razón de la cuantía estamos litigando en el juzgado de paz y la resolución que se dicta o la sentencia no nos favorece y tiene algunas cosas que nos perjudican, que no están a derecho, planteamos nuestro recurso de apelación y va a subir a una segunda instancia para que lo conozca, o sea, a su superior jerárquico. Entonces, aquí la primera instancia sería el juzgado de paz y la segunda instancia, el que conoce el recurso, es el juzgado de primera instancia. Por ejemplo, el nieto le pide permiso al papá y el papá no le da, pues acude al abuelo, que es el superior jerárquico, para que le dé permiso o para que se lo deniegue o para que confirme lo que éste está haciendo. En este caso, cuando estamos en el juzgado de primera instancia litigando, aquí presentamos la demanda y nos vamos aquí hasta la sentencia, y si no nos favorece porque hay vicios, vamos a apelar y va a conocer la sala de apelaciones, que sería la segunda instancia. Entonces, en Guatemala tenemos esto de primera y segunda instancia. Reglas de la competencia están en el artículo 2 del Código Procesal Civil y Mercantil. Las partes pueden someterse a un juez distinto del competente por razón de territorio, lo que conocemos como prórroga de la competencia, lo que implica una prórroga de competencia, la que también se puede prorrogar conforme a lo siguiente: por falta o impedimento de jueces competentes en el área territorial o en donde debió resolverse el conflicto, por sometimiento expreso de las partes, pacto de sumisión, por contestar la demanda sin oponer incompetencia. Juan no me dijo nada y él demandó en Mazatenango, ahí no corresponde, pero llego yo y contesto la demanda. Entonces, prácticamente y tácitamente, pues me estoy adhiriendo a un juez que no es competente, y hay prórroga por no haber planteado una excepción de incompetencia, por reconvención, acumulación y otorgarse fianza.
En el artículo del 2 al 25, pues vamos a encontrar reglas de la competencia. En acciones personales, el juez competente de primera instancia del departamento, en el que el demandado tenga su domicilio, si la acción es personal, el de menor cuantía del juzgado de paz. En prestación de alimentos, la elige el demandante o la parte demandante, o sea, la mujer, ya sea entre el domicilio de ella o el del demandado, prácticamente en el de ella lo va a hacer. Cuando no existe un domicilio fijo del demandado, es competente el juez del lugar donde se encuentre su última residencia. En el domicilio contractual, el que esté por escrito, en aquellos contratos que realizamos de tarjeta de crédito, donde ponemos que renunciamos al fuero de nuestro domicilio, entonces ahí ustedes pueden demandar a la otra persona. En el litisconsorcio, que son varias personas litigando de una sola parte en el domicilio de cualquiera de ellos. En la reparación de daños donde se hubieran causado. En los inmuebles, aquí tenemos el lugar donde se encuentren situados, la mayoría de los inmuebles. En las acciones donde estén los establecimientos comerciales. Tenemos la de los procesos sucesorios, ejecuciones colectivas. Y entramos a lo que es la perpetua jurisdictionis. Pretende evitar que las modificaciones que se produzcan durante el juicio sustraiga el asunto del conocimiento del juez ante quien se planteó la demanda. Por ejemplo, plantearon la demanda en Chimaltenango y no correspondía ahí, y la otra parte no presentó una excepción de incompetencia, sino que prácticamente contestó la demanda. Quiere decir que aceptó quien está conociendo. Sin embargo, después se reacciona y quiere irle a quitar ese proceso al juez. Eso ya no se puede. Esto es lo que se refiere a la perpetuatio jurisdictionis. Y las preguntas para esta semana: ¿qué juez es el competente en asuntos donde no se tenga certeza del valor a reclamar? Asuntos de valor indeterminado. La prueba aportada, prueba para el proceso y no para quien la aporta, y pretende evitar que las modificaciones que se produzcan durante el juicio sustraiga el asunto del conocimiento. Y es una facultad del juez compeler y apremiar los medios legales. Aquí están las preguntas, no las vamos a leer tan detenidamente, porque ya estamos sobre el tiempo, pero es importante que lean del artículo 1 al 96, y prácticamente les encargo que lean del 2 al 25 más veces de los demás artículos. El artículo 8 es cómo determinar el valor para poder ver si es menor, mayor o ínfima cuantía. Lo pueden hacer, no se computarán los intereses devengados. Si se demanden pagos parciales o saldos, las obligaciones de la competencia, se determinará por el valor de la obligación o contrato respectivo. Y si el juicio versare sobre rentas, pensiones o prestaciones periódicas, servirá de base su importe anual. ¿Qué quiere decir? Que aunque sean 2 o 3 rentas las que les deben, ustedes, para poder determinar el valor y dónde van a demandar, van a tomar el importe anual. Por ejemplo, les deben 2 rentas, son de 3,000 quetzales, 6,000 quetzales, pero tienen que tomar el valor de 36,000. Si es en una cabecera, pues primera instancia; si es en la capital, juzgado de paz. Entonces, es todo por esta semana. Muchas gracias por su atención. Cualquier duda me la pueden enviar al correo institucional, que con gusto se las estaré compartiendo, y si no, si alguien tiene mi número de teléfono, me las puede hacer llegar por vía WhatsApp. Se las hacen llegar a una sola persona, a un representante, y que él me las haga llegar, y con gusto las vamos resolviendo en clase. Feliz fin de semana, nos vemos el próximo domingo. Gracias.